Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de GLP, de gas licuado del petróleo, un combustible que consiste en una mezcla de hidrocarburos levemente volátiles que se pueden licuar aplicando una ligera presión y que actualmente, y de hecho a raíz de la crisis del petróleo de 1970, es el tercer combustible más empleado del mundo. Y lo es porque usándolo se pueden ahorrar algunas perrillas y también reducir levemente las emisiones contaminantes. Así que si os parece, en este vídeo os vamos a contar todo lo que necesitéis saber sobre el GLP. ¡Cortinilla! Vamos a comenzar intercambiando esta Euronozzle por un fantástico mechero y explicando en qué consiste realmente el GLP. El GLP es una mezcla de dos compuestos, de dos hidrocarburos, el butano y el propano. El butano tiene 4 carbonos, le podéis ver aquí representado, y el propano tiene 3 carbonos. El GLP tiene la propiedad de que se puede licuar, ya sea enfriándolo moderadamente, aproximadamente 45 grados bajo cero, o presurizándolo aproximadamente a unas 10 atmósferas de presión. Es un líquido con el que deberíais estar bastante familiarizados, porque los mecheros están llenos de una mezcla de butano y propano, y como podéis ver, apenas hace falta contención para mantenerlo líquido a una presión de 10 atmósferas. Más características graciosas del GLP. El GLP tiene la mitad de densidad que la gasolina, y eso va a tener influencia, como vamos a ver luego, en el consumo. El GLP, al contrario de lo que suele asumir la gente, tiene más poder calorífico que la gasolina. De hecho, a medida que cogemos una cadena de carbono, la gasolina tiene 16, el gasóleo tiene 18 y la acortamos, cada vez tiene más potencial calorífico. La gasolina tiene 42 megajulios por kilo, el GLP tiene 46 megajulios por kilo, el gas natural comprimido tiene todavía más y el hidrógeno todavía más. Ya que he mencionado el gas natural, diferencias entre el GLP y el GNC. La diferencia reside precisamente en esa letra, en el hecho de que el gas licuado de petróleo se puede licuar, se puede convertir en líquido a presiones razonables. Con el gas natural es mucho más complicado, hay que enfriarlo hasta prácticamente 175 grados bajo cero para licuarlo. Por eso el gas natural licuado solamente se utiliza para, por ejemplo, alimentar camiones, mientras que en coches siempre se utiliza gas natural comprimido. Como no se puede licuar, para que entre en cantidades razonables de gas hay que utilizar bombonas mucho más grandes en los coches de gas natural comprimido. Y eso significa que es mucho más difícil realizar una conversión, una transformación de un coche normal, aprovechando, por ejemplo, la rueda de repuesto para que utilice gas natural comprimido. Los coches de gas natural comprimido son un animal completamente diferente, salvo por un asunto que comparten con los coches de GLP, y es el hecho de que cuentan con la pegatina Eco. Vamos a verla más de cerca y a entender por qué son Eco. Este Renault Clio que hemos escogido para enseñaros cómo funciona esto del GLP es obviamente un Clio versión GLP, con un motor 1.0 de 3 cilindros y 100 caballos que puede funcionar tanto con gasolina como con GLP. ¿Por qué tiene esta pegatina? Porque técnicamente este coche es un híbrido. No es un híbrido eléctrico, pero para la ley es un híbrido. Según la ley, híbrido es aquel coche que incorpora dos convertidores de energía diferentes. Hay que distinguir claramente lo que es un coche bifuel de un coche híbrido. Un coche bifuel es un coche que tiene un motor que puede funcionar con dos combustibles distintos o con mezclas de esos dos combustibles. Por ejemplo, un coche que puede funcionar tanto con gasolina como con etanol. La gasolina y el etanol van al mismo depósito. En función de lo que repostemos ese día, funciona con gasolina o funciona con etanol. Aquí tenemos dos convertidores distintos. Tenemos dos depósitos, uno de gasolina y otro de GLP. Tenemos además, aunque solamente hay un motor, dos rampas de inyección independientes, de manera que la rampa de gasolina combinado con el motor de gasolina da lugar al convertidor número 1 y la rampa de GLP, de inyección de GLP, combinado con el motor que comparte con el motor con la rampa de gasolina, da lugar al convertidor número 2, de manera que este coche entra dentro de la categoría de vehículo híbrido y por lo tanto tiene derecho a la pegatina Eco, por lo tanto puede entrar en Madrid Central, por lo tanto tiene exenciones apreciables a la hora de pagar el estacionamiento regulado, hay exenciones también al impuesto de matriculación, etc. Vamos a abordar ahora una cuestión que suele causar mucha confusión a la gente: el consumo, el coste y la diferencia entre ambos. Vamos a empezar por el asunto del consumo. Como os he explicado al principio, el GLP tiene más capacidad calorífica que la gasolina, pero sin embargo tiene una densidad cuando está en estado líquido de 0,5
kilos por litro, en lugar de 0,7 kilos por litro en el caso de la gasolina. ¿Qué significa esto? Que aunque el GLP es un poco más energético que la gasolina, para conseguir inyectar en el motor la misma cantidad de energía tenemos que inyectar más cantidad de líquido medido en litros. Eso significa que el consumo de los coches de GLP medido en litros es superior al consumo de gasolina de esos mismos coches cuando funcionan en gasolina. Además, para hacer las cosas un poco más complicadas, en los surtidores de GLP nos lo venden por litros, pero sin embargo los fabricantes, cuando publican los datos de consumo medio de los coches con GLP, lo publican en kilos. Por ejemplo, este coche tiene un consumo medio homologado de GLP de 3,9 kilos, que, como os he explicado, corresponde a aproximadamente 8 litros de GLP, que por supuesto es un consumo sensiblemente superior a los aproximadamente 6 litros de gasolina que consume. ¿Cómo afecta todo esto a la economía a la hora de moverse, a los costes de desplazamiento, que es en lo que nos tenemos que fijar? Pues ocurre una cosa: actualmente el GLP tiene una fiscalidad muy favorable y tiene un precio muy atractivo. El precio medio del GLP en España es de 0,66 euros por litro, con una horquilla que oscila entre el 0,5 y el 0,84 en el momento que hemos hecho este vídeo. Eso significa que, aunque consume un poco más de litros que en gasolina, circular en GLP resulta bastante atractivo. Si adaptamos el precio del GLP con su diferencia de densidad con la gasolina, llegaríamos a la conclusión de que el litro de GLP nos está costando aproximadamente 1 euro, mientras que el litro de gasolina, como sabéis, actualmente está entre 1,35 y 1,40. Es un ahorro considerable. Aclarado el asunto del coste por kilómetro recorrido, que la comparación es bastante favorable con la gasolina y casi queda empatado con el diésel, aunque los coches de GLP tienen una serie de ventajas respecto del diésel que veremos cuando veamos la instalación, queda aclarar el coste de hacerse con un coche de GLP. En el caso de que el fabricante venda el coche directamente homologado y transformado a GLP como nuevo, como es el caso de este Clio, el sobrecoste viene a ser de aproximadamente 1.000 euros. Este Clio cuesta unos 1.000 euros más que su equivalente con motor 1.0 TCE de gasolina de 90 caballos. Si queremos transformar un coche, adaptarlo para utilizar GLP, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que tiene que ser posterior al año 2001, tiene que ser norma Euro 3 en adelante, antes es imposible. Si cumple ese requisito nos va a costar entre 1.500 y 3.000 euros en función de lo complicada que sea la instalación, que, como vais a ver ahora, es bastante complicada porque tiene bastantes elementos y, si queremos que quede bien, hay que hacerla con bastante cariño. ¿Cuántos kilómetros tengo que recorrer para amortizar mi inversión en GLP? Pues teniendo en cuenta la diferencia que hemos calculado antes entre el coste del GLP y el coste de la gasolina adaptado a litros equivalentes de GLP, si echamos las cuentas nos sale que tenemos que recorrer aproximadamente unos 50.000 kilómetros. Eso significa que el GLP es una atractiva opción, sobre todo para quienes, lo utilicen en ciudad, pero también realicen con frecuencia viajes más o menos largos, porque son ellos los que van a poder amortizar la inversión en GLP, por ejemplo, en 2, 3, 4 años. Si realizas mucha ciudad, es cierto que vas a gastar menos, pero no vas a poder llegar rápidamente a esos 50.000 kilómetros que hemos establecido como umbral para empezar a decir estoy ahorrando con el GLP. Ya que he mencionado el asunto de viajar, hay que plantearse, ¿es posible viajar con GLP? Lo cierto es que actualmente en España es relativamente sencillo moverse utilizando solamente GLP. Hay aproximadamente 700 surtidores y hay 3 regiones que están claramente bien desarrolladas, que son la región de Cataluña, la región de Madrid y toda la región de Andalucía. En el resto de partes de España, incluidas las Islas Baleares y Canarias, hay suficiente cantidad de GLP, de surtidores de GLP, para realizar viajes a poquito, que realicemos una mínima planificación. Yo os aseguro que desde luego la situación está mucho mejor que en el caso de los surtidores de GNC o, por ejemplo, en los puntos de recarga rápida para coches eléctricos. Aprovechando también que he vuelto a mencionar el GNC, hacer un apunte. El GNC es actualmente la forma más barata de moverse, porque ofrece un coste por kilómetro incluso inferior al del GLP o el gasóleo. Lo que pasa, eso sí, que tenéis que tener en cuenta que con GNC no hay tantos surtidores, ni muchísimo menos, y con frecuencia hay que tirar del depósito de gasolina.
Un asunto que puede resultar polémico y es el asunto de las emisiones. Casi todos los defensores del GLP suelen defender que genera muchas menos emisiones que los combustibles convencionales, que la gasolina y el diésel, y eso no es del todo así. Vamos a empezar, por ejemplo, analizando el CO2. Como el GLP tiene más capacidad calorífica que la gasolina y además tiene en su molécula menos átomos de carbono que la gasolina, emite menos dióxido de carbono para un recorrido equivalente, aproximadamente un 10% menos. Debería darse también el mismo caso con el diésel. El problema es que los motores diésel no es que utilicen un combustible más energético, es que utilizan mejor el combustible porque son más eficientes, de manera que las emisiones de CO2 comparadas con un motor diésel son más o menos equivalentes. En cuanto a las emisiones contaminantes, que son las que nos afectan en ciudad, cuanto más corta es la cadena de carbono que utilizamos, mejor es la combustión que se produce dentro del motor. Eso significa que además de tener menos CO2, si quemásemos por ejemplo hidrógeno, que no tiene carbono, no tendríamos CO2 en absoluto, también tenemos una combustión más limpia y eso significa que generamos menos partículas, que generamos menos óxidos de nitrógeno, que generamos menos hidrocarburos no quemados, porque se quema todo completamente, y que generamos menos monóxido de carbono. Hasta ahí todo cierto. ¿Cuál es el problema cuando se establecen comparaciones? Pues que, por ejemplo, los motores de inyección directa de gasolina ya utilizan filtros de partículas, de manera que no tiene el GLP una ventaja sensible en cuanto a la gasolina en emisiones de partículas. Sí lo puede tener en cuanto a los diésel en sus versiones más anticuadas, aquellas que no incorporaban filtros de partículas. Es cierto que el GLP genera un poquito menos de monóxido de carbono, de CO, durante la combustión, pero también es cierto que el catalizador está para aniquilar el monóxido de carbono que se le pueda escapar a la gasolina. Y en cuanto a los hidrocarburos no quemados, también es cierto que el GLP genera menos, pero los límites para hidrocarburos no quemados para los motores de gasolina son bastante bajos, de manera que la diferencia no es muy apreciable. Además, los motores de gasolina apenas generan óxidos de nitrógeno, de manera que el hecho de decir que el GLP genera prácticamente nulo no supone una gran ventaja. Como veis, el GLP genera menos emisiones, pero tampoco tenemos que elevarlo a un pedestal. Vamos a abordar ahora los asuntos técnicos y prácticos del GLP, cómo se utiliza y de qué está compuesto el sistema. Y vamos a empezar con lo del repostaje y para eso necesito que me devuelvas mi Euronozzle o Euroboquilla. Esta boquilla es la que se utiliza en España, pero tenéis que tener en cuenta que existen 4 tipos de boquilla: esta, la Dish, la Acme y la Bayonet. En función del país de Europa al que vayáis, se utilizan boquillas diferentes para surtidores distintos, de manera que puede que os tengáis que hacer con un kit. Un kit en eBay cuesta aproximadamente 40 euros. Como estos kits de GLP están pensados para instalarse a posteriori, normalmente el fabricante no dispone de espacio suficiente para montar este mamotreto, de manera que para repostar siempre vamos a necesitar nuestra Euronozzle. Si no la tenemos, es posible que lo pidamos en la gasolinera y es posible también que nos la dejen. Una vez que hemos conectado la Euronozzle, cogemos la manguera de GLP, la enchufamos aquí, se queda anclada con un sello estanco y lo único que tenemos que hacer es pulsar un botón en el surtidor para empezar a repostar GLP. Una vez que soltemos el botón del surtidor va a dejar de entrar líquido. También va a dejar de entrar líquido cuando el surtidor detecte que las presiones entre lo que está suministrando el surtidor y lo que tenemos en nuestro depósito de combustible se han más o menos igualado. Esto de la boquilla es un auténtico folloncete. Hemos descubierto que en realidad se puede guardar ahí perfectamente. Después de la boquilla tenemos el asunto del depósito. Como os he comentado, los coches de GLP tienen 2 depósitos, tienen el depósito convencional de gasolina y el depósito de GLP. El depósito de GLP normalmente... Perfecto. El depósito de GLP normalmente suele tomar el espacio de la rueda de repuesto, de manera que los coches con GLP suelen contar también, en lugar de con una rueda de repuesto, con un kit para pinchazos. Este depósito tiene 35 litros de capacidad y la cantidad de GLP que cabe en su interior pues es aproximadamente la mitad de 35, pues unos 17 kilos. Con 17 kilos, ¿cuántos kilómetros podemos recorrer? Pues 4, 8, 12, 16, prácticamente 400 kilómetros. Una vez que agotamos el GLP, el sistema cambia automáticamente a gasolina, aunque también lo podemos seleccionar nosotros mediante un mandito que hay dentro. Este es el mandito que sirve para
conmutar entre gasolina y GLP y que, como podéis ver, es un poquito tosco. Es una de las cosas peor resueltas en los coches preparados para GLP. Además tiene un indicador de cantidad que normalmente no indica bien. Existen algunos momentos en los que, independientemente de lo que seleccionemos, vamos a trabajar con gasolina en vez de con gas, y os los voy a explicar luego, pero antes quiero enseñaros el motor. Las conversiones de fábrica, las conversiones que hace el fabricante, suelen ser bastante buenas, y eso significa que los elementos en el motor están bastante bien dispuestos, y eso es un problema de cara a enseñároslos, porque no están muy fáciles de alcanzar. Voy a poner la varilla y si os acercáis os explico un poco cómo está esto. He dicho que era un motor que tenía dos convertidores y dos rampas de inyección, y aquí lo podéis ver bastante claro. Esta rampa de inyección interior es la rampa de inyección de la gasolina, tiene 3 inyectores de gasolina que están controlados por 3 cablecitos que hay aquí, aquí y aquí, y encima de esto hemos montado la rampa de inyección de GLP, que tiene también 3 inyectores, 1, 2 y 3, y al que le llega el GLP por este tubo de aquí. A la salida de estos inyectores no está directamente el colector de admisión, lo que hay es una goma, y esa goma o conducto lleva a unos inyectores que están taladrados en el propio colector de admisión y que están más o menos en la misma posición que los inyectores de gasolina, de manera que podemos trabajar con inyección indirecta multipunto de gasolina o inyección indirecta multipunto de GLP. Antes de esta rampa de inyección tenemos un elemento aquí que está relativamente accesible, que es el filtro de GLP. Sobre todo tiene como función deshidratar bien el GLP. ¿Qué es lo que ocurre? Tanto con el metano como con el butano y el propano, cuando se extraen normalmente están combinados con agua, están mezclados con agua. En función de lo bueno que sea el proceso de refino, el producto final tiene más o menos agua. Yo he llegado a comprar botellitas de gas para recargar mecheros en establecimientos asiáticos, en los que cuando he acabado de repostar todo el gas y ya no salía nada, lo agitaba así y notaba que había un líquido dentro, y ese líquido es agua. En función de lo bueno que sea el suministro de GLP en el país, este filtro se puede tupir antes o después, pero generalmente hay que cambiarlo cada 20.000 kilómetros. Antes del filtro hay un componente que no os puedo enseñar que se llama el vaporizador. ¿Cuál es la misión del vaporizador? Como os he explicado, el GLP hierve a 45 grados bajo cero. Eso significa que para convertirlo de líquido a gas, que es como lo vamos a usar en el coche, primero hay que evaporarlo. Al evaporarlo absorbe mucho calor, y el evaporador es un dispositivo que calienta el GLP para permitir su evaporación a un buen ritmo. Ese es el motivo por el que todos los coches de GLP arrancan, especialmente cuando están fríos, en gasolina. Hace falta que el bloque coja un poco de temperatura para que el evaporador tenga un poquito de agua a una temperatura razonable, generalmente 40 grados, y sea capaz de evaporar el GLP lo suficientemente deprisa como para que el gas en estos conductos tenga una composición constante, es decir, que no haya fluctuaciones de presión y obviamente, por supuesto, que nunca llegue líquido sin evaporar hasta estos conductos. Ese hecho, el hecho de que tenemos que usar un evaporador, es uno de los motivos que explican todas las cosas raras que pueden pasar en los coches de GLP, los inconvenientes que tienen los coches de GLP, que voy a cerrar el motor, me voy a sentar al volante y os los voy a explicar. Finalmente, ¿qué se siente conduciendo? Detalles que hay que tener en cuenta en cuanto a la seguridad de las revisiones e inconvenientes de estos sistemas GLP. ¿Qué se siente conduciendo? Pues prácticamente lo mismo que utilizando gasolina. Hay un pequeño cambio en cuanto a la tonalidad, hay un pequeño cambio en cuanto a la respuesta del motor, especialmente en este motor turbo. Cuando vas en gasolina y pisas el acelerador a fondo, sale más deprisa que cuando lo haces con GLP. Pero la diferencia es tan pequeña como para pillarte los dedos si no te dicen si estás en gasolina o en GLP y te obligan a analizarlo escuchando y utilizando el acelerador. Normalmente habréis escuchado que el GLP proporciona menos potencia que la gasolina, y eso es, entre comillas, cierto. A diferencia de la gasolina, que se inyecta en el conducto de admisión como un líquido y se evapora después, el GLP se inyecta como un gas, y eso significa que la fracción de GLP que inyectamos desplaza cierta fracción de aire. Eso significa que entra menos oxígeno en el motor, y eso significa que en principio, a priori, podemos extraer menos potencia quemando combustible. Lo que ocurre es que los motores modernos turbo tienen bastante manga ancha para compensar ese efecto incrementando la presión de soplado del turbo, de manera que el
efecto del GLP prácticamente no se nota. En este coche las prestaciones son más o menos idénticas tanto en gasolina como en GLP. He mencionado las revisiones, hay que cambiar de vez en cuando ese filtro que os he enseñado antes y también hay que pasar ITVs. Las ITVs son como las de un coche normal y corriente. Os van a obligar, si es un coche que ha sido transformado a GLP, a llevar la pegatina de GLP donde pone el vaporizador, el tanque, la toma de combustible y el rail. Si es comprado de serie es como un coche normal y corriente, de manera que no tenéis que hacer absolutamente nada. Cuando vayáis a la ITV comprobarán que el depósito no está corroído, que tampoco tiene ningún golpe y que en las conducciones que tienen más o menos al alcance, usando agua jabonosa generalmente, no hay ningún tipo de fuga. Estos depósitos, además, a diferencia de los de gas natural comprimido, no caducan a los 20 años. Finalmente, los inconvenientes, pues he dejado lo peor para el final, pero hay que admitir que el GLP tiene ciertos inconvenientes. Es un sistema un poco low cost, dicho con toda la franqueza del mundo. Eso significa que no está tan integrado en el vehículo como, por ejemplo, en un sistema de gas natural comprimido. ¿Y en qué se nota eso? Pues, por ejemplo, en este Clio no disponemos de un ordenador de a bordo. No es que sea imposible contar con él, porque por ejemplo si compramos un Dacia con GLP sí vamos a tener una cifra bastante fiable de consumo en nuestro ordenador de a bordo, pero aquí no podemos saber exactamente cuánto GLP estamos gastando en cada momento. El indicador que os he enseñado antes es un indicador que tampoco es muy fiable. Yo comprendo que el GLP cuando está comprimido es una especie de neblina que está a la mitad en forma vapor, la mitad en forma líquido, pero esas pelotitas verdes que habéis visto no son nada fiables. Lo mismo te marca 2, que te marca 1, que te marca 0, pero al día siguiente te vuelve a marcar 1. De lo único que puedes estar seguro es de cuando has llenado a tope y te tienes que echar tus propias cuentas para saber exactamente cuánto GLP estás gastando. En cuanto al tacto del propio motor, en Autofácil hemos tenido muchos coches con GLP y casi todos nos han dado algún tipo de problemilla en cuanto a ralentí inestable, las vueltas suben un poquito sin explicación, parece que tiene algunos baches de potencia en la zona media, y todo eso está relacionado con lo que os he explicado antes, con el vaporizador. Si el motor no tiene un flujo constante de GLP vaporizado y a una presión estable, entonces ocurren todas esas cosas extrañas. ¿Es un motivo para no compraros el coche? Pues no, pero sí tenéis que tener en cuenta que todos estos detalles hacen que los sistemas de GLP no parezcan tan sofisticados y tan bien puestos a punto como los sistemas de GNC. Y básicamente esto es todo lo que tenéis que saber sobre el GLP para decidir si compraros un coche con GLP o no. Frente a la gasolina representa un ahorro considerable en términos de combustible, especialmente para aquellos que realicen viajes largos. Frente al diésel el ahorro no es tan grande, pero sí que vais a percibir un ahorro en el sentido de que los coches de GLP carecen de un montón de sistemas que sí llevan los diésel y que son propensos a averiarse y a generar averías muy caras, como por ejemplo el filtro de partículas, el catalizador de AdBlue o el turbo de geometría variable. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más vídeos como este, estar al corriente de todas las noticias del mundo del automóvil, etcétera, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanilla. Y como siempre, muchas gracias por vernos.